¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarlos y poder compartir con ustedes un aspecto que resulta clave para marcar diferencia en algunos partidos, especialmente cuando hay ese tipo de partidos tan parejo que la única posibilidad para lograr sacar ventaja es la táctica fija. Entonces, vamos a entrar de lleno a nuestro tema de hoy, que es táctica fija. Es una parte en la que, llamándose táctica fija, porque es un nombre que se origina a partir de que, como le decimos en México, es balón parado. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo normalmente pasa que todos los equipos ponen a 5 jugadores en lo que es cualquier lanzamiento de córner? Como en todo, hay excepciones, pero también, como lo podemos ver de manera muy gráfica, son 5 jugadores al remate, son 2 jugadores a la pelota, 1 al rebote y 2 de marca atrás, más el portero. Normalmente ese es el acomodo. Es muy natural y muy clásico. Varía en esto que estamos viendo, cómo se define quiénes van en diagonal hacia el frente, quiénes van en diagonal hacia el centro y alguno que vaya a buscar la pasada. Entonces, ¿cómo se define la ubicación de manera general? 1 o 2 al frente en diagonal, 1 o 2 en el centro y 1 a la pasada. Eso es de manera básica, de manera fundamental, de los dos lados, de los dos costados de los corners. En esta parte estamos viendo ya una jugada dentro de lo ancho del área, por fuera del área, pero dentro de lo ancho. Se señalan cobros a partir de que la pelota se coloque por fuera del área, pero dentro de lo ancho del área. Y después, como se va a poder ver más acá, que va a ser fuera de lo ancho del área. Se ponen 2. En esta etapa que a mí me tocó estar ahí, empecé a modificar algunas cosas, porque lo que pasa normalmente es que todos los equipos, ¿cuál es la señal para hacer las jugadas? Levantas una mano, levantas 2, y yo no estoy muy de acuerdo ya en esa toma de decisiones. Y a partir de después de esto, empezamos a modificar que todos tenían que saber qué cobro seguía a partir de la ubicación de un jugador que yo designaba. Y en ese caso, este jugador marcaba la ubicación del tipo de cobro de falta que se iba a hacer, como es en este caso. Aquí ya están alineados. La posición de este jugador le está marcando a los dos que van a lanzar la pelota qué tipo de jugada se tiene que hacer. Ya no levantar las manos, ya no tocarse las medias, ya no hacer ninguna otra cosa que no sea la ubicación de este jugador que queda hasta atrás. Aquí él lo que está haciendo es ver cómo se mueve la defensa en relación al arranque de sus compañeros. Y él está viendo en dónde colocarse en una próxima jugada para poder sacar una mayor ventaja de acuerdo a cómo está marcando el equipo contrario. Esa es una parte que cuando llegan los partidos, lógicamente los aficionados no se dan cuenta, pero que aquí lo podemos explicar. Igual sigue manteniéndose ahí. Aquí también está practicando la defensa, que en el momento que haya un rechace, de inmediato tiene que achicar saliendo lo más alejado de la portería. Normalmente hay 2 jugadores para los cobros. No tengo duda yo que tiene que ser uno con derecha y uno con izquierda. Y aquí, para hacer esto que se hizo, es que este jugador ya vio en las jugadas anteriores el acomodo de lo que pasa. Tienen que darse cuenta, todo lo que vamos a ver ahorita vale la pena por 2 jugadas y esta es una. Chequen bien ese movimiento. Lo que va a representar, lo que vamos a hablar de la táctica fija, vale muchísimo la pena por esta jugada y por otra jugada que vamos a ver enseguida. Pero sí tienen que tomar en cuenta esa parte, que aquí el que manda es este, no sé si ubican quién es, y que este le da las señales a los que están para lanzar la jugada. Ahora, la ubicación de la siguiente jugada, o lo que va a ser la siguiente jugada,
la va a marcar este jugador. La ubicación de un jugador que nosotros ya tenemos designado marca qué tipo de jugada se va a hacer. Y repito también, ya no es necesario tocarse en ninguna parte del cuerpo. Lo marca la ubicación de un jugador que designemos nosotros, y aquí está un derecho y aquí está un izquierdo. Esas partes son claves para poder hacerlo. ¿Por qué un derecho y por qué un izquierdo? Porque este portero está checando quién va a lanzar. Si se quita el derecho de esta zona y solamente se queda el zurdo, el portero sale más y tiene una doble opción de cubrir su portería y poder salir a atajarla. Pero si ponemos a un derecho y un zurdo, entonces el portero duda y va a decir, a ver, si le pega el derecho, no puedo alejarme de mi primer poste, tengo que mantener la distancia. Vean lo que hace el jugador que va hacia atrás en la siguiente jugada. En esta todos van en diagonal hacia el frente, pero vamos a tomar mucho en cuenta la ubicación del jugador que marca la segunda jugada, que como yo les decía, vale mucho la pena de que se considere que sea la jugada que se va a utilizar. Debe ser la posición de ese jugador. Ya no es necesario que haga nada y está solamente uno. Este es el que marca qué jugada se va a hacer por la posición que tomó. Entonces, vale mucho la pena que se considere y se tome mucho en cuenta eso. Aunque ahorita esté levantando el que golpea, que enseguida lo quité, vale mucho la pena. Este que está yendo para atrás es Yair Pereira y el de la jugada anterior que metió el gol era Omar Bravo. Entonces son los dos referentes que están marcando qué tipo de jugada, de acuerdo a su colocación, se tiene que hacer. Y sigue insistiendo. Y aquí no pasa que le digamos a la defensa, dejen que Yair Pereira, en este caso, remate solo. Lo tienen que marcar. No es que lo suelten a propósito. Es porque él se zafa. Si alguien vio, hubo un bloqueo. Por eso Yair queda tan libre al final. Entonces, vale mucho la pena que tomen mucho en cuenta eso. Cuando Yair viene hacia atrás, un compañero bloquea la marca que tiene originalmente y eso permite que Yair quede completamente libre. Muy difícilmente que de aquí, de donde viene hasta atrás, remate directo a la portería. Entonces, normalmente la va a colocar, como sucedió, para que otro sea el que remate, como fueron las jugadas. Entonces, tiene mucho valor el que se prepare. También estamos bien conscientes todos, porque esto es una primera división, y sabemos que los jugadores se tienen que pasar aquí todo el tiempo que sea necesario con tal de preparar de la mejor manera una parte que resulta muy importante y que le damos poca importancia, que es todo lo que son los cobros de las faltas, fuera del área, dentro de lo ancho del área, los corners, inclusive los penalties. Y vale mucho la pena estar insistiendo y practicando y tomando ideas de tal manera que al estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, podamos llegar a tener tan bien preparada la jugada que aunque la sepan, los contrarios, tengamos oportunidad de poder aprovecharla. Si recordamos la primera jugada, el que mete gol es Omar Bravo, arrancado de atrás a un espacio que le dejan los compañeros que arrancan en diagonal hacia el frente. Esa jugada es exactamente la misma que hace Oribe Peralta en el gol que le anotó Brasil en la Olimpiada, y que a partir de ahí ha resultado como un córner que en México se utiliza poco, pero que sin ninguna duda es una jugada muy efectiva, y además la podemos ver por gente haciendo goles, que eso cuenta mucho. En la segunda jugada es un jugador que va muy bien por arriba, no a la corta como la hizo Omar Bravo en la primera, sino un jugador que va muy bien normalmente porque es un defensor y tiene que tener un muy buen fildeo y va por arriba con la intención de poner una segunda jugada sobre el área para que el compañero llegue y remate. Entonces, básicamente esto nos tiene que servir para tener una idea de cómo una parte que llamamos táctica fija puede marcar una gran diferencia cuando un partido está especialmente muy parejo, muy nivelado. Cuando tenemos
un jugador menos que el equipo contrario, porque de repente con un jugador menos que el equipo contrario, el dominio aparece más con con el equipo que tiene ventaja numérica. Entonces el equipo que tiene menos jugadores y resulta que tiene una falta en esta zona a su favor, ahí es donde tiene la oportunidad de aprovechar para no depender solamente de defender, sino que a balón parado, aún teniendo un jugador menos dentro de la cancha, pueda tener la oportunidad de conseguir una anotación y meter en problemas al equipo contrario. Entonces, démosle mucha más importancia a lo que es el balón parado. Esto resultaría más en edades de los 13 años en adelante. Yo le recomendaría que esta parte la empezáramos a utilizar de los 13 años en adelante como una opción que sin ninguna duda puede ser clave para acceder a ganar un partido. Entonces, ¿qué podemos aprovechar de todo esto? Como resumen, un derecho y un izquierdo, siempre, para meter en problemas al portero. ¿Qué podemos tomar como punto importante? Hay que señalar a un jugador que de acuerdo a la posición que tome, le está marcando a los que van a lanzar el pase, le está marcando qué tipo de jugada va a ser. Y después, cómo tienen que actuar los compañeros que van a girar alrededor del que está marcando el tipo de jugada que se tiene que realizar. Entonces son dos ejemplos y ya vieron las jugadas, cómo están. No era que hubieran tenido una indicación los defensores de que les dieran libertad. La verdad es que aquí en esas dos jugadas los atacantes lo hicieron muy bien y juntaron, se unieron, un buen pase a la zona, un buen movimiento corto hacia el centro o un buen movimiento más largo con bloqueo hacia atrás, recentro y la jugada de finalización, inclusive consiguiendo el gol. Esto es una primera división, pero yo recomendaría que a partir de los 13 años en adelante se pudiera hacer. ¿Qué se puede hacer con los chiquitos? Con los más chiquitos yo pensaría en hacer jugadas para buscar hacer un 2 contra 1 en jugada. Que los dos que van a la pelota, o si fuera de uno solo, porque fuera 4 contra 4, 5 contra 5, o 7 contra 7, o 9 contra 9, jueguen en corto para seguir teniendo la circulación de la pelota y mantener la posesión. Si empezamos a pensar defensivamente, táctica fija, pelota quieta, tiro de esquina o un tiro de castigo, ¿tú qué prefieres y por qué? ¿Marcaje personal o marcaje en zona? Yo me inclino en la marca a balón parado por utilizar la marca combinada. Puedo definir una marca personal, alguien que resulte el más peligroso del equipo contrario, pero también puedo marcar en zona al resto de los que van al ataque. Lo que sí me parece que vale mucho la pena recalcar es que estoy totalmente en contra de cómo se marca actualmente, porque si vemos todos los partidos, se abrazan, se agarran, se jalonean, cuando un elemento base de una marca para un defensor a balón parado es una distancia que permita ver balón y ver contrario. Porque si yo me dejo ir solamente, como se hace actualmente en el fútbol mexicano, sobre la marca, pierdo de vista el balón. Y el que va a tener ventaja es el que arranca primero. Y el que arranca primero normalmente es el atacante. ¿Cómo evitan los defensas esta ventaja que tiene el delantero? Pues agarrando, obstruyendo, pero principalmente porque los árbitros no marcan. No están marcando todas las faltas que se cometen en los tiros de córner y que permiten que la defensa pueda jalar, pueda obstruir y no marcan falta. Esa misma jugada, marcada en otra zona de la cancha, sin ninguna duda los árbitros la cobran. Pero sí no tengo duda, y hubo alguien hace algunos años
que me reafirmó esta parte, que fue Claudio Lostanau, que es un referente muy importante para el fútbol mexicano, en venir a darnos una instrucción a los entrenadores ya hace algunos años para decirnos cómo marcaba él y en su opinión cómo se tenía que marcar. Y él hablaba de la distancia en la escuela. O sea, el tener a distancia al contrario para poder ver su movimiento y llegar a tiempo a competir y ver la posibilidad de ganar. Y no estar tan encima porque el que tiene ventaja es el atacante. Con tu experiencia en misma táctica fija defendiendo, ¿qué nos tiene que dar la referencia? ¿El balón o el movimiento del contrario? Tienen que ser las dos cosas porque particularmente en el fútbol profesional, que significa balón parado, que se practica mucho para marcar el tipo de marca que se tiene que hacer. Cuando se busca hacer una buena marca y combinar la personal con la mixta, lo que se tiene que hacer dentro de lo posible es conocer qué tipo de jugada utiliza el equipo contrario para que no nos sorprendan. Entonces, en esa parte me parece que vale mucho la pena, sobre todo en lo profesional, aprovechar las grabaciones de todo lo que es sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, segunda división, tercera división, que ahí ya se puede tomar como referencia qué tipo de jugadas hacen los equipos contrarios para que eso nos ayude a tomar la mejor decisión de prevenir de acuerdo a la jugada que ya conocimos de los contrarios. Igualmente en táctica fija a la defensiva, tiro de esquina o tiro de castigo, ¿tú eres de los entrenadores que recomiendas que todo el equipo baje a defender o mantienes uno o varios al frente? Depende mucho de que baje todo el equipo a marcar o no. Depende mucho en lo posible de conocer al rival otra vez. Normalmente, como lo hablábamos en las imágenes que vimos, mandan 5 jugadores, en los cobros de esquina sobre todo. Entonces tenemos 5 marcadores y uno que sobra. Pero también hay equipos que de repente te mandan 7. Entonces va a depender mucho también de la cantidad de jugadores que mete el equipo contrario para hacer el cobro, pero también de la cantidad de jugadores que dejan para marcar. Y entonces ahí lo que tenemos que hacer los que defendemos, si nos toca defender, es inmediatamente de la recuperación de la pelota, jugar hacia el frente, ya sea el portero principalmente, que pueda salir y ganar la pelota y preparar un movimiento del único delantero o de los 2 delanteros que se pudieran haber quedado sobre la mitad de la cancha para buscar salir en contragolpe sobre ellos. Si el equipo contrario nos manda 5 atacantes, hay que tener 5 más 1. Normalmente, y creo que es generalizado, los centros delanteros no saben marcar bien en un mano a mano, en un córner. Por eso a los centros delanteros se les pone a la corta, como decimos. El decir a la corta significa que se ponen cerca del vértice del área chica, entre el poste que les queda más cerca, y que van a cualquier cobro que sea corto. Pero es muy raro que un equipo meta a los centros delanteros a marcar y menos de manera personal. Y eso pareciera incongruente porque se supone que a la ofensiva los centros delanteros pues, son gente especialista en el remate de cabeza, en el juego aéreo. Pero el chip se cambia cuando ese que remata muy bien de cabeza viene a marcar a un atacante cuando su equipo tiene que defender a balón parado. Y entonces ahí no nos resulta, la verdad, de mucha ayuda y preferimos, si es general, que a los centros delanteros se les ponga, como normalmente decimos, a la corta. Ahora hablando de esa situación, pero ofensiva, ¿a ti no te importaría atacar con 7, generando esto que mantengas mano a mano atrás? No, la verdad, cuando estamos atacando, el quedarme mano a mano no significaría problema si tengo la necesidad del tiempo del marcador. Pero si por el tiempo y por el marcador está a mi favor, entonces sí, no me quedo mano a mano. Creo que volvemos a tomar como referencia las diferentes circunstancias que se puedan presentar en un partido. Tenemos la necesidad de buscar empatar o de ganar. Si vamos empatados, no me importa quedarme mano a mano. Pero si vamos ganando, ahí sí modifico
y sí dejo un hombre más, de manera de estar protegidos en la zona más cercana a nuestra portería. Regresamos al nivel defensivo. Si me enfrento contra un equipo el cual es más corpulento en estatura o en peso, ¿qué herramientas nos puedes dar para solucionar esta situación? Si hay alguna forma de que un jugador más bajo pueda marcar a un jugador más alto. ¿Cuál es la respuesta? Que ese jugador que es más bajo, al mismo tiempo que va a buscar la pelota, tenga que recargar estorbando, no cometiendo falta. Ojo, con esa parte no es cometer falta, sino que el jugador que es más bajito y que está en desventaja por la estatura, salte y al momento de saltar junto al contrario, pueda recargar, como lo que normalmente hablamos de carga legal cuando es una jugada dividida al ras del piso. Ese sería el mismo principio. El saltar, pero al mismo tiempo que salto, estoy recargando, hombro con hombro al contrario. Y el principal ejemplo sería lo que hacemos en la carga legal, hombro con hombro, en una jugada por tierra. Entonces sí se puede, o inclusive hay jugadores bajitos que tienen más resorte y más impulso que los jugadores altos. Normalmente el alto tiene más ventaja, eso sí, pero sí se puede anular tomando como premisa estas dos partes que acabo de mencionar. Misma situación, pero ofensivamente, si mi equipo no es tan corpulento, ¿recomiendas utilizar jugada en corto o cómo le puedo sacar ventaja a esa falta de corpulencia o estatura? Sí, cuando es al contrario, cuando hay jugadores nuestros más bajos que la defensa contraria, sí, de acuerdo, sería lo mejor el poder practicar jugadas que permitan que haya 2 o 3 toques para luego hacer una cruzada larga y buscar una segunda jugada, porque de esa manera el equipo contrario va a estar distraído por el movimiento continuo de la circulación de la pelota y ya no está solamente ocupado en la marcación al hombre, sino está ocupándose de cómo va la circulación, de cómo se está jugando la pelota, y ahí pudiera aprovecharse que haya un cambio largo para buscar la segunda jugada. Siempre hay una contra para lo que está establecido y aquí lo interesante es poder tener claras las formas en las que se puede contrarrestar y la práctica. ¿Qué recomendación nos das en una semana típica normal si tú designarías un día únicamente para trabajar la táctica fija? En una semana normal de entrenamiento lo que yo hago es en cada entrenamiento terminar con 10, 15 o 20 minutos de fútbol. Y en esos 10 o 15 o 20 minutos de fútbol, de acuerdo al día, si es más cercano o más alejado al día del partido, provocar que en esos 10, 15 o 20 minutos que se hace fútbol interescuadras, se marquen faltas de manera continua, pero como parte de un interescuadras, no dedicado especialmente a que todos estén parados. Lo hago como parte final del entrenamiento. Los últimos 10, 15 o 20 minutos del entrenamiento siempre lo utilizamos para preparar todas las jugadas a balón parado. No necesariamente tiene que ser un solo día de la semana. Y de esa manera, como es normal, en base a la repetición, pues instalas hábitos que lógicamente van a poder dar un mejor resultado. Otra jugada de táctica fija es el saque de banda. ¿Cuál es tu recomendación de que siempre, más en edades tempranas, la pelota sea jugada hacia el frente? Todo lo que representan saques de banda y todo lo que representa situaciones de partido, lo número uno que tenemos que pensar es que sea para adelante. O sea, no podemos pensar en que nuestro primer pensamiento sea ir para atrás. Tenemos que buscar ser mucho más directos. Ojo, tenemos que buscar ser mucho más directos si el compañero que está adelante tiene la posibilidad de recibir el balón. Pues si lo están marcando dos, pues no voy a poder jugar hacia adelante, por más que quiera. Y entonces buscaré al que está en medio. Y si el que está en medio está más suelto de la marca, entonces juego con el del medio. Y si está marcado el de adelante y está marcado el del medio y está libre el de atrás, entonces como la tercera opción sería hacer el saque de banda hacia atrás. Pero no hacerlo al revés. Tienes uno libre atrás y tienes uno libre adelante, ¿por qué la vas a dar para atrás? Tienes que darla con el que está libre
con el que está libre adelante. Otra jugada de táctica fija es el saque de meta. Hoy la regla autoriza jugar al equipo que va a tener el saque de meta en corto dentro de su área. ¿Qué nos recomiendas para evitar que jugar en corto nos traiga una presión y perder la pelota? Yo creo que en México, en esta etapa inicial de la nueva regla de que los defensores se pueden meter al área en un saque de meta, los está complicando. Creo que todavía no terminamos de entender y lógicamente de dominar esa parte para poder tener más claridad en nuestra salida, porque nos podemos meter de gratis en problemas si nos obligamos a jugar dentro del área con una marca que sabemos de un delantero que es muy rápido, o de un portero que no tiene buen juego con los pies. Entonces, es fundamental que el portero sepa jugar mejor con los pies. Es fundamental que los centrales, ya no veamos a los centrales como los centrales que solamente se dedican a defender, sino que estén aprendiendo o sepan ya tener una mayor calidad técnica. Creo que esta regla está obligando a los jugadores a perfeccionar su técnica, tanto porteros como defensores, y que también provoca que los delanteros estén mucho más dispuestos a la recuperación de la pelota en la zona más cercana a la portería contraria. Mismo saque de meta, pero ahora nosotros defendiendo. Si un equipo es bueno saliendo con la pelota, ¿qué nos recomiendas? ¿Apretarlos desde lo más alto, orientarlos o dejarlos salir? Bueno, para poder hacer una presión, el famoso pressing, a un equipo que sale jugando muy bien, lo que normalmente hago yo es elegir, y creo que es muy general y debe de ser muy común, elegir en la salida cuál de los defensores es el menos hábil. Y entonces tapar la parte donde están los más hábiles para provocar que se juegue con el menos hábil. Y conscientes de esto, identificando quién es el menos hábil, entonces cuando la pelota sea lanzada a ese jugador, el compañero nuestro, el más cercano, poder tener una distancia que le permita, si bien no estar presionando, sí que le permita llegar cuando la pelota va dividida para presionarlo, confundirlo y hacer que sienta la presión aunque no esté tan cerca, para obligarlo a que se equivoque. Entonces yo creo que lo número uno sería que en todos los equipos hay un defensa que puede ser menos capaz que otro. Puede ser normalmente más uno de los centrales, porque normalmente más los laterales son los que tienen una mejor salida. Creo yo que habría que poner atención en elegir cuál de los dos centrales es al que más trabajo le cuesta y poder identificarlo para irnos en la presión sobre él cuando la pelota pueda ser dividida. Pasando ahora a un tiro de castigo ofensivo en los linderos del área, ¿cómo decides y designas el tipo de jugada? Si van a ser directo al arco o con algún tipo de jugada prefabricada durante la semana. Bueno, para preparar los cobros a favor fuera del área, volvemos al principio de lo que hablábamos en las imágenes, un derecho y un izquierdo. Porque los porteros, al ver que puede tirar de manera indistinta el derecho o el izquierdo, el portero siempre va a estar mucho más concentrado en prepararse para los dos. Si fuera uno solo, el portero sabe que puede recargarse más a un lado o a otro. Entonces, número uno, poner un derecho y un izquierdo. Después, la colocación de la barrera. La colocación de la pelota. Hay jugadores que la pelota la colocan hasta en una zona que no es la más pareja. Algunos jugadores hasta buscan el lado más adecuado donde saben que pegándola ahí pueden tener mayor precisión.
Pueden darse cuenta también si es una barrera que salta, o si unos saltan y otros no, o si es una barrera que se queda fija. Hay que analizar, hay que estudiar, porque los que saltan se les puede tirar por abajo. Los que unos saltan y otros no, puede ser por el temor y hay que conocerlos, hay que darse cuenta. Y la otra, pues el tiro por abajo, que ahorita se está poniendo mucho de moda. Entonces, número 1, un derecho y un zurdo. Después, lógicamente, la distancia, qué tan cerca o no estoy de fuera del área. Si es de fuera del área, más alejado a la portería. Aunque pudiera ser directo, para mí tendría que ser un toque siempre buscando sacar lo ancho de la barrera para que llegue alguien que le pegue fuerte. Si es alejado del área. Si es cerca del área, entonces sí tiene que ser un jugador con un toque más fino que pueda hacer que la pelota pase por arriba de la barrera. En un tiro de castigo en contra, igualmente en los linderos del área, ¿cuál sería tu postura? ¿Mantener a los jugadores de tu equipo en la misma línea de la barrera o darles la libertad de que aunque sea tengan la oportunidad de meterse casi hasta la portería? ¿Tú cómo lo realizas? Bueno, para poder defender de la mejor manera en los cobros que a favor del equipo contrario, pues hay una regla muy establecida y lógicamente el portero es la parte fundamental. Entre más diagonal el cobro, menos jugadores. Entre más frontal, más jugadores. Otra parte importante, puede haber un jugador de muy buena presencia física, pero que sabemos que el momento que la pelota en el cobro le venga a él, se va a voltear. Y que al voltearse va a ser un peligro para nosotros. Entonces también tienen que ser jugadores valientes, que sepan que van a tener que soportar la posibilidad de un balonazo. Y para eso hay que conocerlos, hay que identificarlos. Y yo pensaría que el portero es fundamental en cómo armar una barrera, de acuerdo a la distancia, a la ubicación, en cualquier cobro a favor del equipo contrario. Otra jugada es el saque inicial. ¿Qué tan importante es para ti ganar el volado para arrancar el partido con ese saque inicial? Y si bajo ese saque inicial propondrías ir al frente de inmediato. Una muy buena pregunta es ¿por qué en el saque inicial todos los equipos lanzan la pelota hacia atrás? O sea, para mí es inexplicable, porque haciéndolo de esa manera es decir al equipo contrario, vente cerca de mi portería. O sea, en mi opinión, es totalmente contrario a lo que debe de ser. Y me parece que desde inicio, desde el saque inicial, tenemos que buscar ser frontales y tener preparada una o dos jugadas que nos permitan saber a dónde va a ser lanzado el pase. Tiene que haber zonas de lanzamiento de pase. Y como siempre, se tiene que practicar. Y tenemos que ver si la podemos jugar directo o si tenemos que dar más toques para poder darle profundidad, pero en mi opinión nunca para atrás. Nunca para atrás. Es como lo que yo les digo a los defensores. La pelota la tiene un defensa de nosotros en la salida. Tiene la presión de un delantero, pero ese defensa tiene la posibilidad de hacer un lanzamiento largo, aún bajo la presión del contrario. Y lo que hace es voltear y dársela al portero para que el portero la saque larga. ¿Por qué no la lanza larga el defensor? ¿Por qué se la tiene que atrasar al portero? Con el portero, en mi opinión, hay que dársela cuando quieres preparar una salida. Pero si se trata de salir largo, yo tengo la pelota como defensa y tengo el espacio y el tiempo para sacarla larga, aunque me venga la presión, yo tengo que jugar largo. Con el portero solamente para preparar la salida. Otra jugada es el penal. De tu parte, ¿tú designas al que lo va a patear o dejas que internamente el equipo, al momento de que suceda un penal, ellos decidan quién patea? La toma de decisión cuando hay un penalti a favor, normalmente la tengo preparada con la práctica durante la semana
para identificar quién o quiénes son los jugadores con mayor capacidad para ejecutar un tiro penal. Normalmente, de todos elijo 5, para que de esos 5 elija al final, clasificándolos como el 1, como el 2, como el 3, como el 4 y como el 5. ¿Por qué? Porque si el 1 resulta que en ese partido está lesionado o lo expulsaron, entonces toma su lugar el 2, y así de manera sucesiva. Lógicamente, esto tiene que ser bien identificado, no por el momento, sino por la práctica continua, y que luego existe la comprobación en los partidos. Lo que sí pretendo de manera general es nunca poner al clásico 10 a tirar las penales, porque como en todo hay excepciones. Benja Galindo es una gran excepción, pero normalmente los jugadores que decimos los enganches, los 10, son jugadores que tiran los penaltis de una manera muy suave, y lo hacen mucho en base solamente a la colocación, pero sin fuerza. Entonces trato de evitar que los números 10 tiren los penaltis, porque hay una estadística, con sus excepciones, sin ninguna duda, de que ese tipo de jugadores van a hacer un tiro suave, colocado, suave, que permite que el portero pueda llegar a la pelota. Entonces, se previene, se prepara y se asignan clasificados del 1 al 5.